infierno. En Córdoba, por ejemplo, a las 12 de la noche a más de 30 grados. Vamos a ver cómo nos podemos aclimatar. Vamos a empezar precisamente por las viviendas, porque la gente lo decía también. ¿Qué calor hace dentro de casa? Más allá de la ventilación, si hay que tirar de ventilador o de aire acondicionado, ¿qué es mejor? Realmente lo óptimo sería el ventilador. El aire acondicionado es correcto, pero siempre que esté un poco fuera del lugar donde dormimos, para que no se nos sequen las mucosas mientras dormimos. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene esta opción, no todo el mundo puede disfrutar de este aire acondicionado, de los ventiladores, entonces se complica un poco más. En este caso tendríamos que intentar hacer corrientes de aire, evidentemente dormir con algún antifaz para que la luz no nos moleste al día siguiente y con tapones en los oídos. Pero es serio, lo que estáis hablando es muy serio y todo el mundo tiene que tomar conciencia de este cambio climático. Claro, es que más la gente, como decía, que no tiene aire acondicionado o ventilador. Incluso el otro día había también vecinos que nos decían que no podían ni siquiera ventilar la casa a ninguna hora del día porque entraba todavía más calor. En ese caso, entendemos que es mejor no abrir ningún tipo de ventana. Es correcto no abrir ningún tipo de ventana porque el calor penetra dentro y se queda. El problema es que nuestra piel se calienta demasiado, nuestro cuerpo se tiene que enfriar un poquito para poder dormir y si no tenemos esta bajada de temperatura no podremos dormir, dormiremos de una forma muy superficial, con lo cual vamos a tener muchos microdespertares, va a ser un sueño poco reparador. Por esto recomendamos siempre utilizar o tener cerca una toalla húmeda para ponerla en nuestro cuello, detrás de las orejas, incluso mojarnos la cabeza. No pasa nada por acostarnos un poco, dijéramos, mojados, ¿no? No pasa nada. Esto es especialmente muy importante en niños y gente mayor que lo sufren horrible. Y de lo que no habláis nunca es de cómo sufren esto los animales, que también lo sufren, ¿eh? En algún programa lo podemos hablar. ¿Qué hay que hacer en todo caso con los animales? ¿Qué dice usted que los menciona particularmente para que no sufran? Ellos controlan un poco más la temperatura que nosotros. Su cuerpo se adapta un poco más a estos cambios ambientales, pero no sabemos mucho más, porque a ellos también les afecta el cambio climático, con lo cual también los podemos humedecer. No pasa nada. Sabéis que a los animales no les gusta mucho que los mojen, ¿no? Que los pongamos debajo de una ducha, pero algo tenemos que hacer con ellos y si pueden estar en estos espacios que estén más ventilados, sería mucho mejor para ellos. Doctor, me habla de tener una toalla húmeda para poder refrescarnos, bajar la temperatura corporal antes de acostarnos, pero tengo entendido que lo que es contraproducente es darse una ducha de agua fría, que esto la gente tiende a hacerlo para refrescarse y al final sale peor. Esto es totalmente cierto. El agua fría lo que hace es dilatar nuestras pequeñas venitas en nuestra parte más externa del cuerpo, con lo cual el cuerpo sale el calor, la sangre provoca calor. Esto es lo que nos pasa, por ejemplo, en invierno, si hacemos deporte, nos duchamos con agua fría y después tenemos la sensación de tener menos frío. Claro, aquí es horrible esto, porque entonces aumentamos nuestro calor. La mejor manera es agua templada, tampoco muy caliente, porque tampoco será bueno, pero algo templado para que no se produzca esta situación de recalentamiento de nuestro cuerpo. ¿Hay algún tipo de alimento que podamos tener para tomar para cenar que nos ayude a bajar esa temperatura? O al contrario, ¿alguno que tengamos que evitar para que no nos dé más calor? Sí, sabemos muy bien que todos los alimentos, las comidas condimentadas, sobre todo, por ejemplo, las que llevan especies que nos provocan esta sensación. El alcohol es horrible para dormir porque aumenta la temperatura corporal, todo el mundo lo sabe, ¿no? Si se toma una copa de vino, ve que su cuerpo se recalienta un poquitín. Por lo tanto, es mucho mejor cenar poco, cenar suave, ensaladas, derivados de lácteos, quesos y demás, y sobre todo agua para dormir. Pero cuidado con el agua, porque esta es otra de las situaciones que pueden empeorar nuestros microdespertares. Si aumentamos mucho el consumo de agua, tendremos más necesidad de ir al baño, con lo cual vamos a tener más interrupciones de este sueño. Tenemos que tener un equilibrio para no estar deshidratados, pero tampoco pasarnos en el consumo de agua. Cenar poco, doctor, y entiendo también que cenar pronto para que dé tiempo también a hacer la digestión y eso no nos aumente la temperatura corporal.
Esto es totalmente cierto, totalmente cierto. Poder cenar alrededor de las 8, 8:30 sería lo ideal siempre, siempre. Ahora más todavía con el calor, pero en situaciones que no hay este calor también es bueno, sobre todo para dejar que todo lo que es nuestro estómago, todo nuestro sistema digestivo descanse durante la noche. Es la base de esto que está tan de moda que se llama el ayuno intermitente, que de hecho es lo que hacían nuestros bisabuelos cuando cenaban a las 8 y se levantaban a las 6 y no comían nada durante la noche. Esto es buena, esta recomendación es muy buena. Cenar pronto y poco. Y por último, doctor, a veces el problema no somos nosotros mismos, es el que tenemos al lado, que nos da calor. Casi que estos días mejor quien tenga pareja dormir separado. Sí, no os lo toméis en broma. Dormir juntos es muy cariñoso, muy romántico. Queremos de ser prácticos. El calor que desprendemos cuando dormimos puede afectar al que tenemos al lado. Lo mismo que si nos movemos un poco, si roncamos, si damos sacudidas, todo esto perjudica. No pasa nada, hacer una pequeña interrupción en nuestra forma de dormir y así seguramente tendremos unas noches menos terribles, porque de todas maneras van a ser muy, bueno, tendremos mucha dificultad para poder dormir. Porque el calor está reñido con el matrimonio, no pasa nada. Muchas gracias por estar con nosotros y por darnos todos estos consejos y que descanse bien. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Bueno, son las 7 y 8 de la tarde y vamos a hablar de los aranceles de Trump, que son los aranceles de nunca acabar. No hace ni 10 días que firmó ese acuerdo con una complaciente Ursula